Una vez leí un devocional de un pastor que narraba que había tenido un sueño en donde su hijo había tenido un fatal accidente y él, al enterarse, corrió desesperadamente en shock hacia el lugar. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué va a ser de mí si algo le pasa? Señor, abrázalo. Sé que no es mío, es tuyo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eran los pensamientos que tenía. Mientras tanto, llegó al lugar del accidente y observó los cuerpos de los amigos de su hijo, desparramados por la calle, y el auto dado vuelta. En medio de toda esa situación, por la ropa y la silueta distinguió a su hijo. Corrió y lo abrazó, y comenzó a orar en medio de las lágrimas. De pronto, su hijo abrió los ojos. En medio de lágrimas le preguntó: «Hijo, ¿por qué subiste a ese auto?». Y él le respondió: «Porque me dijeron que si no subía, era un cobarde». Cuando en su sueño escuchó esa respuesta, descendió sobre él una visión de su vida y de la iglesia de Cristo, que lo hizo temblar. Entonces solo respondió a su hijo: «Hijo, jamás permitas que nadie te diga quién debes ser. Eres mi hijo y el de un rey soberano, y esa es tu identidad, no la de un cobarde, y no por subir a ese auto te convertirás en valiente». Cuando leí esto la primera vez, no pude evitar derramar mi corazón en lágrimas, porque justo en ese momento y tiempo atrás, yo había sido ese joven que había hecho tan suyas las palabras negativas de sus pensamientos y las palabras de las demás personas, que comencé a creerlo, y para después, en mi defensa, intenté demostrar lo contrario, lo que me llevó a un fatal accidente emocional y espiritual. Pero ¿cuántas veces no estamos en la misma condición? ¿Cuántas veces hacemos caso de lo que los demás dicen de nosotros, a tal grado que empezamos a actuar como tal? Eres un burro, eres una tonta, eres una cualquiera, eres un miedoso, eres un cobarde, eres un amargado. Palabras que se instalan de manera automática en nuestro ser, que aunque luchemos por no serlo, tal parece que después de todo sí lo somos. ¿Pero por qué? Por la misma razón de ese joven: si no subes, entonces eres un cobarde. Y subimos a ese auto intentando demostrar algo que no somos, pero nos afecta que nos lo digan. Y como no queremos pasar desapercibida la oportunidad de demostrar lo que realmente somos, nos estrellamos, porque no nos dimos cuenta que no era el sobrenombre nuestro enemigo, sino nuestra propia inseguridad. Y ese auto es reflejo de nuestra propia inseguridad. Y la inseguridad no es más que la mentira de que estamos solos, de que no somos nadie sin esa persona o tal cosa. Es la mentira que te dice una y otra vez que nadie te puede amar por ser simplemente tú. Es la mentira que te hace sentir insuficiente para esta vida y para los que amas. Es la mentira que te hace sentir huérfano cuando posees todo un reino y a un Padre que sí te ama y que daría la vida por ti para verte feliz. Corrección, ya la dio. Porque antes de que tú subieras al auto, Él ya lo había hecho, pero tú no te diste cuenta. Él llevó todo lo que te avergonzaba, todas las mentiras que te dijeron. Él lo llevó en una mochila y subió al auto de la inseguridad. Y al morir, solo rogó por una oportunidad para ti, para que vieras que no eres un cobarde por no subir, sino que simplemente no tenías que demostrar nada, porque Él lo sabe. Él ya lo sabe. Sabe quién eres y no eres lo que haces. Y no te ama por lo bien que llevas tu vida o lo mucho que te esfuerzas. Él te ama porque sí, porque eres su creación, eres su tesoro, eres su pequeño, eres su hermosa, eres su amada, eres su amado. ¿No te das cuenta? Tanto amor y tú creyendo tantas mentiras. Despierta, por favor despierta y apaga esas voces, entrégaselas y descansa en su identidad. La identidad se forma de dos maneras en nosotros.
la que se nos asigna desde la eternidad y la construida por los sistemas que nos rodean. Comenzaré con esta última. La identidad es el conjunto de características que nos diferencian de los demás. Sin embargo, muchas de esas características están lejos de ser únicas, ya que son comportamientos muchas veces impuestos o repetidos por nuestro sistema, ya sea sistema mundial, nacional, de Estado o de la misma familia o comunidad. Las voces y comportamientos de las personas más cercanas son en su mayoría lo que más influencia sobre nuestra identidad. Pero creo que lejos de construir nuestra propia identidad, nos enseña a pertenecer en este mundo. Lo que más te influye es lo que más te modela. Por eso es importante rodearte de cosas, personas, voces que te ayuden a encontrar tu verdadera identidad. Si no, creerás que la estás construyendo, pero solamente es la imitación de alguien más. Es un error creer o asignar tu identidad a un gusto, a un sentimiento o a un comentario. Eres más que una simple elección. Eres más. ¿Te animarías a descubrirlo? No lo creerías. Marcos Brunet una vez escribió que la identidad es construida por las voces que creemos. Pueden ser las voces de mentira a las que nos expusimos o a la voz de Dios quien nos conoce porque Él nos formó. ¿Qué voz te gobierna en un día común? ¿Qué voz te gobierna en un tiempo de crisis? Y creo que esta última sí no le podemos mentir, porque al ejercer presión siempre sale lo que hay en el corazón. Pues hazle caso a eso, porque eso es lo que ha construido tu identidad en los últimos años. Moisés, al enfrentar una crisis de identidad, de no saber si era hebreo o egipcio, o qué debía hacer para determinar su identidad, quiso obrar y hacer justicia para confirmar esas voces. Pero al hacerlo a su modo se dio cuenta que solo fue reflejo de la inseguridad que gobernaba su corazón. Al sentirse mal por tener una identidad egipcia, siendo hebreo, se sometió a un desierto. 40 años fueron suficientes para enmudecer esas voces y pensar en quién realmente era, de dónde venía y a dónde iba. Sí, las preguntas que más conflicto nos causan. Ahí, en ese desierto, fueron contestadas, y especialmente, así se llama el lugar, Madián, al que huyó Moisés, que significa conflicto o desacuerdo. Sin embargo, al hacer lo que debía hacer, se dirigió al monte Horeb, o Sinaí, y ahí se encontró con la zarza que ardía, y sin preguntar, sin confirmar una identidad, le dio instrucción, lo que terminó por contestar aquella pregunta: ¿a dónde voy? Y hoy quiero que contestes estas 3 preguntas al modo de Moisés. ¿Quién soy? Éxodo 3:11 dice que Moisés le hace esta pregunta a Dios, pero él responde: ve, porque yo estaré contigo. En Dios nuestra identidad es la que Él nos asignó desde la eternidad. No lo que tú crees que debes hacer o ser, sino lo que Él diseñó. ¿Ya le preguntaste? Y cuando lo sepas, no necesitas esforzarte, porque es algo tan natural como pez en el agua. Y empieza desde lo que sabes, con pequeños pasos, que generan grandes cambios. Siguiente pregunta. ¿De dónde vengo? Esto nos lleva a buscar nuestro origen, indagar sobre él. Para Moisés esto era un conflicto, por la enseñanza que había tenido y por saber realmente de dónde venía. Pero Dios se lo aclara. Éxodo 3, del 4 al 6. Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Tan solo al decir yo soy el Dios de tu padre, le contestó la pregunta de dónde venía. Él no venía de Egipto, aunque fue instruido ahí. Él venía de su padre, y su padre de Dios. Cuando tú sabes de dónde vienes, existe una seguridad. No necesitas demostrar, porque se nota. Tú lo notas. El indagar de dónde venimos nos hace llegar a Dios, ya que fue Él
quien dio vida a nuestro ser. Él es papá, nuestro origen, nuestro destino. Y hoy quiero cerrar con esta última pregunta que terminó de confirmar la identidad de Moisés. ¿Quién eres tú?, le preguntó Moisés a Dios. Éxodo 3, 13 al 14. Dios se presenta, sin apariencias, sin sobrenombres. Yo soy el que soy. No más, no menos. ¿Te es suficiente? ¿Qué te dice este nombre? Lo que soy es lo que hay en mi corazón. Congruencia, identidad sólida, sin espejismos. Lo que es, parte de lo complejo para volverse lo más sencillo. Así debemos ser nosotros, reflejo de lo que somos dentro, de lo que nos llenamos todos los días, de lo que se nos asignó desde el principio. ¿Cómo lo logro? Exponte ante el gran yo soy, y así como Moisés, ahí terminará tu búsqueda de identidad. Y así, con esta misma idea, vamos a pasar al reto de hoy, que es identificar las mentiras que has creído y empezar a sustituirlas por la palabra de Dios, lo que Él dice de ti. El siguiente reto es asignar tiempos de calidad, donde te expongas al gran yo soy. Entre más te expones, más te pareces a Él y más eres transformado. Medita en 2 Corintios 13:18 y en Mateo 6:6.